Muy buenas y bienvenidos a un nuevo testimonio de misericordia aquí en el canal de YouTube de Asociación Lanza. Hoy tenemos un testimonio muy bonito, muy especial, muy dirigido también, bueno, muchas cosas, luego lo verán. Seguimos haciendo cosas en Asociación Lanza pues para que podáis disfrutarlo, para que seguro os haga bien y también para que lo podáis compartir. Ya sabéis, en nuestro canal de YouTube de Asociación Lanza, también estamos en Spotify con el podcast. Un montón de cosas que podéis ver en asociacionlanza.org. Hoy visita nuestra cocina Laura. Laura, bienvenida. Muchas gracias, Muchas Borja. gracias a ti por venir, que bueno, siempre contar estas cosas, bueno, pues puede ser siempre para bien, y eso Sí. es lo que queremos. Cuéntanos, Laura, un poco quién eres, de dónde vienes, un poco tu infancia, adolescencia, para ponernos en contexto. Pues yo me llamo Laura, tengo 30 años y vengo de una familia súper normal. Mi padre es un hombre de pueblo buenísimo, que desde siempre se ha buscado la vida, es el hombre más generoso que conozco y de verdad que doy gracias a Dios porque le haya elegido como mi padre. Mi madre es una mujer espectacular, súper divertida, con un carácter súper fuerte que también nos ha inculcado desde pequeños, pero que es buenísima. También tengo un hermano pequeño que se llama Dani. Nuestra relación, pues a lo largo de los años, cuando éramos más pequeños, no era la mejor, porque yo tampoco sabía muy bien gestionar el tener que compartir el cariño con mi hermano. Nos llevamos solamente un año y durante los años me costó un poco eso, pero vamos, ahora también tenemos una relación espectacular. Es un niño buenísimo, súper generoso, con un corazón totalmente entregado. Y pues ¿Y no. cómo fue tu infancia, tu adolescencia, así un poco de inicios? Pues mira, mi infancia pasaba mucho tiempo con mi abuela, ella era la que nos llevaba, nos traía, y yo desde pequeña como que tenía mucho esa sensación de querer llamar la atención, ¿no? Me gustaba pues ser la reina del cole, estar ahí en todos los fregados, tener que ser la que estuviese siempre en todas las historias. Más o menos por el colegio pues se fue desarrollando un poco así, sin tampoco grandes problemas. Sí que es verdad que en algunos momentos he echado un poco de falta a mis padres, porque ellos pues son unos buscavidas, básicamente, han trabajado muchísimo siempre para poder darnos lo mejor. Y yo sí que a lo mejor he notado un poco esa falta de tenerlos físicamente, pero mi infancia se desarrolló más o menos tranquila. ¿Eras la guay Era la, del cole y del instituto o no? era la guay. En el cole era la guay, pero todavía éramos muy pequeños. Pero sí que es verdad que en el instituto ya despegué al estrellato. Me ¿Para bien o encantaba. para mal? Para bien, para regular. Yo creo que como esa necesidad de llamar tanto la atención me llevó un poco a juntarme no con la mejor gente, ¿sabes? Al final, pues yo me creía que lo que necesitaba era destacar y destacar y destacar, y cuando no conseguía destacar por ser la graciosa, pues tenía que destacar por salir mucho, estar mucho de fiesta, no tomar las mejores decisiones, igual. Y así se fue desarrollando un poco mi adolescencia. Y llega tercero de la ESO y haces un viaje especial, ¿no? Sí, en tercero de la ESO, ya te digo, este bucle de yo necesitar llamar y llamar y llamar la atención, decido irme de viaje de voluntariado a África. A mí el voluntariado, o sea, tampoco me importaba demasiado, ¿no? Pero iba con mis amigas, me pareció un viaje como súper especial, así, algo distinto. Ya te digo, mis padres, que siempre han buscado darme lo mejor, estaban siempre dispuestos a que viviese cualquier experiencia. Y durante ese viaje, bueno, yo en el colegio en esta época tenía un grupo de 4 amigos que éramos súper íntimos. Hay un grupo muy fuerte de niños súper buenos. Y estando en África, pues uno de los días yo empiezo a notar que la gente me trata raro, ¿no? Sí que es verdad que como que me hacían mucho caso, pero ese día me hacían caso de una forma diferente. Y así, pues de un momento a otro, porque lo colgaron en una red social, me enteré que uno de los chicos de mi grupo de amigos, que Jorge había muerto en un accidente de moto. Esto tenías 15 años, ¿no? Y, o sea, fue absolutamente devastador, sobre todo en el sentido
de que yo no tenía ningún tipo de herramienta para gestionar ese sufrimiento, ¿no? Mis padres decidieron con muy buen acierto no contármelo hasta que no volviese a España, porque no podía hacer absolutamente nada, pero bueno, pues me tuve que enterar de esa manera y o sea, básicamente no supe gestionarlo, y todo eso derivó pues en aislarnos. El grupo de amigos se destrozó porque ninguno podíamos gestionar ese sufrimiento, hasta que poco a poco pues como que todo se fue disolviendo y quedó ahí como un evento, todos decidimos hacer como si no hubiese pasado. Y ese no saber gestionar el sufrimiento, dices que terminó un poco con esa unión del grupo, pero a ti personalmente, ¿cómo te afectó el no saber gestionar ese sufrimiento? O sea, a mí personalmente en un primer momento me llega como a un vacío, a no entender, pues no entender por qué pasan cosas malas, no entender por qué Jorge se tuvo que morir así. Además fue un accidente de moto, se chocó contra una farola delante de todos nuestros amigos. Y me llevó, pues eso, al aislamiento, al decir, esto es un dolor que no sé gestionar porque no tengo ningún tipo de herramientas, no encuentro ningún sentido al sufrimiento. En un primer momento, ya te digo, aislar, 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 y luego intentar esforzarme constantemente por hacer como si no hubiese pasado. ¿Sabes? Entonces esto me lleva también a... Llega un momento que yo digo, pues ya te digo, yo siempre he sido una persona como súper extrovertida, que me gustaba mucho llamar la atención, estar en todos los jaleos, y llegó un momento que dije, o sea, ya está, esto no puede seguir así. Jorge se ha muerto, no puedo hacer nada con esto, no puedo gestionar este dolor, pero yo tengo que tirar para adelante. Entonces pues me esforcé mucho en hacer un nuevo grupo de amigos, en volver otra vez como a mi dinámica, eso de llamar la atención, estar en todas partes, volver al tal. Durante esa época sí que es verdad que no tomé las mejores decisiones, pues me empecé a juntar un poco con gente que no eran las mejores compañías. El instituto ya ahí pues estaba en cuarto, primero de bachillerato, yo la verdad que tampoco he tenido demasiadas dificultades para el estudio, pero en ese momento no eran para nada mi prioridad. Ese grupo de amigos o esa nueva dinámica tuya también se manifiesta, nos has contado en algún momento, pues también en salir mucho, en llegar a clase quizá no en las mejores condiciones, o sea, un mal momento, ¿no? Entiendo. Sí, pues nosotros entramos en la dinámica de que teníamos que ser los guays, pues por las mañanas ir al colegio y por las tardes salir todo lo que podíamos, llegar al colegio no en las mejores condiciones. Sí, con resaca, sí, incluso con un martes resaca, o lo que fuese, un vamos. martes cualquiera. Y o sea, de verdad que ahora lo veo con el tiempo y me da mucha pena, porque éramos un grupo de niños súper buenos, pero como que entramos en esa dinámica de eso, no saber gestionar y tener que expresarnos y evadir por algún otro lado. Y luego empieza la universidad, terminas el bachillerato y empiezas la universidad. No sé si tenías claro lo que ibas a hacer o no de carrera. Mira, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. O sea, la realidad es que no quería hacer nada. Pero en mi casa tampoco se contemplaba esa opción, ¿no? Yo veía a mis padres que habían dado la vida, pues ya ves, mi padre viene de un pueblo de Valladolid en el que mis abuelos no tenían absolutamente nada y se buscó la vida para terminar estudiando medicina y darnos un buen futuro. Mi madre es enfermera, ha trabajado hasta y sigue trabajando hasta la saciedad. Entonces, como que en mi casa se había inculcado mucho como esa dinámica del esfuerzo, ¿no? Y yo, vamos, ni siquiera me contemplaba la opción de no estudiar nada. Así que así un poco viendo las opciones dije, mira, yo quiero hacer algo que no me cueste mucho esfuerzo, que luego me dé buenas posibilidades de futuro, y terminé estudiando enfermería. Mira, el primer año de enfermería fue, o sea, absolutamente desastroso. La realidad de la universidad, ¿no? Te encontraste Totalmente, la realidad de la universidad. Yo venía del colegio que decía, pues me puedo permitir lo que tú dices, llegar un martes de resaca y así más o menos lo voy sacando, pero es que en enfermería, que yo estaba ahí en la dinámica de ser la guay y tal, o sea, lo conseguía a base de estar muchas horas en el bar y pocas horas en clase. Y, o sea, es que en primero me quedaron 9 de 10 y la que aprobé fue sin querer. 9 de 10. 9 de 10. A mi madre la traía la pobre loca, o sea, me decía todos los días que me iban a echar de la universidad.
Sí que es verdad que según fueron pasando los años de carrera, yo ahí también conocí a un chico, pues el típico que es así como súper malote, que no te hace ni caso tal, me enamoré profundamente y me ayudó a centrarme un poco. Pues la relación tampoco era muy fácil, pero ya como que me quitó un poco la necesidad esa de buscar el amor fuera, porque ya lo tenía en él. Entonces pues no necesitaba tanto salir, tanto beber, estar de fiesta, como estar ahí. Sí que poco a poco me fui centrando en la universidad y más o menos llevando una vida normal. No te he preguntado, pero tú de Dios qué pensabas, o creías o no creías o ni te lo planteabas. Digo, pues no hemos hablado eso del principio, no sé si estabas Sí, sí. bautizada, ¿no? O sea, no hablaba de Dios porque para mí Dios no era ni una opción a contemplar. A mí me bautizaron, ya, bueno, siendo mayorcito, me bautizaron con mi hermano como con 1 año y medio por ahí, porque pues mi abuelo es el único creyente de la familia y a él sí que le hacía muchísima ilusión. En el colegio fui a un colegio de monjas, pero por pura logística, hice la comunión por tradición, pero nunca fui a misa. O sea, yo la idea que tenía de Dios era que, o sea, creía en Jesucristo como personaje histórico, pero creía que todo eran anécdotas, ¿no? Pues las parábolas, en los panes y los peces, digo, pues lo cortaría más chiquitito para que diesen a todos, ¿no? Sería un hombre bueno, pero no tenía, vamos, ni idea de la dimensión que había detrás. Y termina la universidad, o mejor dicho, llega un momento en el que especial al terminar la universidad, que es un viaje también Sí. que vuelves a hacer. ¿Qué Sí, sí. ocurre? Pues mira, terminamos la universidad, yo en esta época se estaba viviendo creo que uno de los mejores momentos, ¿no? Porque pues con mi pareja estaba muy bien, mis padres estaban muy orgullosos de mí porque sí que veían que me empezaba a centrar, que ya me gustaba, que tenía un poco más como de posibilidades de futuro. Sí que tenía ahí como esa cosita en el corazón de que yo siempre me he sentido un poco oveja descarriada, pero un grupo de amigas súper sanos, ya te digo, con mi novio muy bien, los estudios bien, y nos fuimos de viaje de fin de curso a la Riviera Maya, como buenamente procede. A mí la verdad que me hacía muchísima ilusión, vaya, y a todo mi grupo de amigas nos hicimos una camiseta a juego, íbamos como súper emocionadas, y se nos ocurrió la brillante idea, íbamos ahí como a rememorar viejos tiempos, de salir, desfasar muchísimo, y se nos ocurrió la brillante idea de en el avión bebérnoslo todo. O sea, nos agarramos una borrachera importante, yo me tomé un Enantium luego porque tenía una resaca horrorosa, y cuando llegamos a México me empecé a encontrar mal, ¿sabes? Pero de esta sensación que dices, pues yo qué sé, serán los nervios del viaje, de que acabamos de llegar, no sé qué. Y según llegamos al hotel, yo ya no tengo ningún tipo de recuerdo. La versión de mis amigas fue como que yo me empecé a encontrar mal, me costaba respirar y de repente me quedé inconsciente. Gracias a Dios, pues había unos paramédicos ahí que me hicieron RCP, consiguieron reanimarme. Pero vaya, pues la situación real es que tuvieron que llamar a mis padres a las 4 de la mañana de España para decirles que su hija se había muerto, que necesitaban 35.000 euros para que me llevasen a un hospital y que tenían que coger el primer vuelo porque no sabían las secuelas que iba a tener. O sea, estuviste muerta. Estuve muerta 10 Y minutos, sí. te consiguen recuperar, te llevan al hospital. Sí, Todo esto de oídas, me refiero sí, que sí, porque yo no me acuerdo tú de no te nada. acuerdas de nada y de repente te despiertas. ¿Cómo estás? ¿En qué situación? ¿Qué ha pasado? Pues mira, yo me despierto y ese recuerdo lo tengo como súper claro, ¿no? De repente mirar para los lados, ver cortinas de hospital, mirar para arriba, ver unos monitores, intentar hablar y ver que tenía un tubo en la boca y de pensar, la he liado. O sea, la he liado muchísimo. Y ya el siguiente recuerdo que tengo es a mis padres a los pies de la cama llorando. Y de verdad que fue como un flechazo al corazón de decir, pues a lo mejor todo esto que yo me había creído durante mi vida de que tenía que hacer algo para ganarme el cariño de mis padres o que a lo mejor pues lo típico entre hermanos, ¿no? De pues es que a mi hermano le quieren más, a mi hermano le dan más atención o yo tengo que buscar la atención fuera, de repente ver ahí a mis padres llorando y que lo único que les importaba era que su hija estuviese viva, fue como un flechazo al corazón de repente, o sea, es que mi vida tiene que cambiar, yo no puedo seguir así, estar luchando y luchando y luchando, que es que tengo una familia que me quiere. Te recuperaste, vuelves a España y cómo es los siguientes meses o qué cambia en tu vida. ¿Cambia algo Sí, de verdad o no? O sea, cuál es la circunstancia sí. después?
Pues sí que es verdad que cuando volví a España, pues lógicamente con la preocupación, ¿no? Los primeros meses se limitaron a ir a médicos y médicos y médicos. Al final dijeron que me había dado un shock anafiláctico, que fue una reacción alérgica al Enantium. A mí ahí me entra un sentimiento de culpa grandísimo, ¿no? Porque yo digo, todo lo que les he hecho pasar a mis padres, piensa ese viaje 12 horas para llegar a México, Con la estando, angustia claro, además de haber qué ha o pasado. sea, estando sin móvil, pensando que vas a ir y que no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Y me entró un sentimiento de culpa horroroso. Entonces, pues yo en toda esta vorágine siempre he sido como súper independiente, muy autosuficiente, y ahí me metí un poco en el huevo de, pues tengo que aceptar que mis padres quieran cuidarme mucho, que les preocupe que haga muchas cosas, y sobre todo como de repente creer que estuviesen súper orgullosos de mí. Como yo ya ahí había terminado la carrera, pues pensé que lo que tenía que hacer para que estuviesen orgullosos de mí era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Era lo que yo había visto en mi casa. Entonces, pues terminé la universidad y me dediqué a eso. Trabajaba en 5 sitios, iba corriendo de un lado para otro. Estaba como constantemente cansada, pues porque es que esa vida es imposible de mantener. Pero veía que mis padres estaban muy orgullosos de mí, ¿no? Entonces, ¿Tú seguías con tu novio, sí, no? yo ahí seguía con mi novio. Sí que es verdad que la relación era complicada, ¿no? Porque yo pues me dedicaba a ir corriendo de un sitio para otro. Es que me podía pasar una semana sin pasar por casa. Entonces nuestra relación como que se iba deteriorando. Pues él me decía que no pasábamos tiempo juntos, pero yo estaba súper convencida de que lo que hacía era para labrarnos un buen futuro, ¿no? Y digo, pues es que yo ahora estoy trabajando para que dentro de unos años nos podamos comprar una casa, podamos tener una buena vida, podamos tener las vacaciones que queremos sin tener que estar pensando en absolutamente nada. Y eso. ¿Y qué te hace cambiar o qué pasa que tú cambies ese ritmo? Me decías que te os fuisteis a vivir juntos, ¿no? Sí, o Después. sea, yo conseguí, ya te digo, como en estos años de tantísimo trabajo, gané muchísimo dinero, me compré una casa y nos fuimos a vivir juntos. Yo como que me convencí, nuestra relación no estaba bien porque no estaba bien, pero creí que así se iba a solucionar, ¿no? Digo, pues si los 2 días a la semana que pase por casa, si vivimos juntos, pues ahí nos vemos y con eso Ya. tiene que ser suficiente. Y entonces, pues en toda esta vorágine, un día trabajando, Tú estabas trabajando, uno de esos trabajos era ya de enfermera, ¿no? O sea, sí, tú sí, estabas sí. de Sí, enfermera todos los trabajos estaban más o menos relacionados con la enfermería, ¿no? Pues estaba en un hospital, hacía guardias en urgencias, daba clases para oposiciones, escribía libros. Y uno de estos días, trabajando en urgencias, teníamos así como poco jaleo, los médicos estaban haciendo un curso de eco y me dijeron que me pusiese ahí para practicar. Y fíjate tú, de de todas, ecografía, de ¿no? ecografía, sí. Y fíjate, de todas las partes que hay en el cuerpo, me dijeron, pues te vamos a hacer una ecografía de tiroides. Y entonces me empezaron a hacer la ecografía y yo empecé a ver a la médico, que además tenía mucha relación con ella, era amiga de mis padres, que ponía una cara rarísima. Esto que dices, aquí está pasando algo. Bueno, hay situación un poco complicada. El final es que me descubren que tengo un cáncer de tiroides. Ya ves tú, alguien que estaba practicando, que ni siquiera era un ecografista profesional. Luego ya sí que me derivaron, me hicieron todas las pruebas y vieron que era un tumor maligno, que la opción era operarlo, quitarme la tiroides. Esto a mí la verdad que me viene como un palo. Yo en ese momento que te contaba que estaba como súper obsesionada con que yo para que mis padres y mi familia y todo el mundo estuviese orgulloso de mí, como para que mi persona tuviese valor, lo que tenía que hacer era trabajar. Y digo, pero yo ahora cómo voy a trabajar si me tienen que operar. Lo veía como un mero trámite, ¿sabes? Me obsesioné mucho con, además, el no mostrar debilidad, de no lo puedes contar a nadie. O sea, se lo conté a mi familia, a los más cercanos, pero pues ni a mis abuelos, en el trabajo, vamos, bajo ningún concepto, lo dije el día antes de operarme, dije que iba a estar de baja 15 días, porque yo me había obsesionado con que iba a ser entrar, nada, un mero trámite, que me quiten una cosa y me vaya. Y llega el momento de la operación. Sí, Eso que tú creías que iba a ser un trámite, al final no lo fue. al final no fue tan mero trámite. Yo entré en el quirófano como súper convencida, ¿no? Además a mí me habían dicho que el cáncer de tiroides es el cáncer bueno, que eso se trata y no tiene mayor problema. Entonces sí como que me intenté autoconvencer mucho de a mí no me pasa nada, o sea, no puedo gestionar el ser una persona enferma
ya bastante tenía con lo de México, el estar ahí como siendo tan joven, asumiendo que tienes una enfermedad crónica, ¿no? Y que ya tu vida va a ser siempre ir médicos, médicos, médicos. Entonces yo me convencí que lo del cáncer no iba a ser así, que a mí me iban a operar y yo ya me iba a olvidar, no iba a tener ningún problema. Entonces me operan, ven que además del tumor que tengo una metástasis en los ganglios del cuello, entonces todo se complica. Ya no es entrar, operarte y te vas, sino que tengo que estar un tiempo ingresada, la medicación me sienta regular, luego me tienen que hacer un tratamiento posterior con yodo para ver si hay metástasis por más sitios y en medio de esta vorágine empieza el COVID. Entonces tú imagínate, para mí, que estaba como con esa concepción de que yo era enfermera salvadora del mundo, encerrada en mi casa, es que vivía encerrada en un castillo, ¿no? Y dices, todos mis compañeros y mis amigos están ahí dejándose la vida, viviendo cosas horrorosas y yo no podía gestionar el estar enferma. Vamos, ya te digo, tanto es así que me puse tan pesada que al final me dieron el alta voluntaria. Según me dieron el tratamiento de yodo, me incorporé a trabajar y a la semana se me acabó el contrato. Así que me quedé sin trabajo, sin ganas de vivir y sin absolutamente nada. Caray. ¿Y luego buscas trabajo o qué haces? ¿O entras en Sí, otro sitio? ¿Qué? pues busco trabajo en unas condiciones, ya te digo, un poco concretas, ¿no? Porque yo estaba recién operada, no podía permitirme, si es que no podía ni trabajar ni estar en Ya. contacto con pacientes con COVID. Entonces tengo la gran suerte de en el mismo hospital en el que trabajaba me contratan en la planta de cirugía. Digo, bueno, es un trabajo más o menos gestionable, no tenía tanta carga de trabajo con pacientes con COVID y dije, pues yo para adelante. O sea, la verdad que al principio no me hizo mucha gracia, ¿no? Porque ahí pues como conocer gente nueva, entrar en otro sitio y también pasando un poco como por la humillación, ¿no? De yo en el trabajo en el que estaba lo había dado ¿Lo absolutamente dominabas todo todo, lo perfectamente? dominaba, digo, estaba aquí trabajando hasta el día de antes de operarme, he vuelto en cuanto he podido y de repente me quedo sin contrato, pero dije, bueno, mira, menos es nada. Hablabas de la pereza de conocer gente nueva, pero eso fue lo que, ¿no? Sí, sí, eso fue lo que me Fue el salvó cambio, ¿no? Que totalmente, porque yo entré ahí en la cirugía y tuve la grandísima suerte de conocer a Vicky, que era la única que me hacía caso, pero de repente una niña, como que entras a un sitio nuevo y tiene la delicadeza de ir y preguntarte, ver cómo estás. Tenemos así como un sentido del humor muy parecido, nos encanta reírnos, entonces nos pasábamos todo el día juntas, coincidíamos un montón en los turnos. Y a mí, o sea, me encantaba. Vicky tenía una cosa súper especial y es que ella acababa de hacer EFETA. el retiro de FETA, El ¿no? retiro Que de es como el EFETA. Emaús para jóvenes, lo digo por si alguno no lo conoce. Ella acababa de hacer el retiro de FETA. Total. Como hablábamos antes, yo no tenía ni idea de Dios, pero la veía a ella que acababa de caminar en EFETA y es que, o sea, de verdad que te inundaba el corazón, ¿no? Iba por los pasillos, gloria a Dios, gloria a Dios. A mí me hacía una gracia que me quería morir, ¿no? Y te hablaba con un cariño, con un amor, y yo la veía y decía, pero si es que esta chica tiene problemas igual que yo, pero no los vive, igual que yo, como una alegría de estas que irradiaba que dices, es que no sé qué tienes, pero yo también lo quiero. ¿Y qué pasó después? ¿Tú seguías con tu enfermedad, tus revisiones, supongo? Yo seguía eso con mi enfermedad, con mis revisiones, vuelvo a tener como un repunte de, oye, mira, ya parece que está todo bien, tengo que seguir yendo a las revisiones, que siempre suponían ahí como el miedo de Sí. volverá, no volverá, y todo más o menos estable hasta que de repente un día en una de las revisiones me vuelven a hacer una ecografía y ven otra adenopatía sospechosa de ser maligna y según me descubren esto me deja mi novio. Así que, pues ya te digo, en cuestión de una semana a mí se me vuelve a venir el mundo abajo, otra vez dejo de tener ganas por absolutamente nada y ahí estaba como machacada, ¿no? De, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más toca? ¿Y qué te decía Vicky? Vicky. Porque no sé si era tu soporte en ese momento. Vicky era el soporte, o sea, nosotras en nuestras conversaciones, ¿no? Ella me contaba sus problemas y yo en ese momento me creía que le daba consejos de amiga real y yo cualquier cosa que le contaba ella solo me decía, pues tú haces feta. Digo, madre mía, qué tía, pero, o sea, no me daba ninguna solución al problema, pero la alegría con la que estaba conmigo, el amor con el que me acompañaba, me encantaba que me contase sus cosas, de la gente que conocía, los retiros a los que iba.
Y sí que es verdad que ella me sostuvo muchísimo en ese tiempo, ¿no? Como dándome la alegría y la fuerza de decir, oye, es que lo tienes que seguir luchando. Y cuando estás en ese proceso, con ese tratamiento, ella se va, ¿no? De fin de semana, me contabas, se va de ejercicios espirituales, ¿no? Total. Que a ti te sonaría casi a ciencia ficción, ¿no? Pero Ya de- vamos, nada más que absolutamente. A mí cuando me dieron el tratamiento me puse súper malita, de repente me empezó a costar muchísimo respirar, me tuvieron que ingresar en el hospital y fíjate tú que con lo de México, que de verdad estuve muerta, pero yo en este ingreso del tratamiento sentí el que me moría, ¿no? Porque en México fue de repente, yo no me acuerdo de nada, pero ahí sí que me vi morir, estaba absolutamente desesperada, además estábamos en época de COVID, mis padres no podían estar conmigo y yo tenía esa sensación de estar sola en una habitación pensando que me moría. Pues Vicky, como estaba en el hospital, vino a verme, ella estaba agobiadísima porque veía un poco la gravedad de la situación y lo que tú decías, ella justo ese fin de semana tenía ejercicios espirituales que yo no tenía, pero vaya, absolutamente ni idea de lo que eran, pero como me hablaba tanto de una monja y de que iba y que era estar 4 días en silencio, que estaba sin móvil y veía que era algo tan importante para ella y yo me vi tan mal que le dije, mira, pues vete, reza por mí, haz algo porque esto es que no hay que lo arregle. ¿Y qué pasó? Pues se fue de ejercicios espirituales un miércoles y yo de miércoles a domingo, que era lo que duraban los ejercicios, de repente pasé de estar fatal, o sea, de ir en picado cuesta abajo, a ponerme bien. Me dieron el resultado de las pruebas que me habían hecho con el yodo, vieron que no había metástasis a distancia en ningún otro sitio, que parecía que la adenopatía estaba controlada y que todo estaba bien. Tú supongo que no lo relacionaste con los rezos de Vicky, ¿o sí? Yo, mira, pues he de decirte que le mandé un mensaje de WhatsApp dándole gracias por las oraciones. Yo creo que en ese momento no era consciente, pero sí que algo había ahí de decir, es que yo literalmente me he visto morir, ¿no? Y ahora de repente estoy bien, sí que sigo teniendo el vuelto del cuello, porque eso no puede desaparecer, esa adenopatía ya va a estar ahí para siempre, pero estoy bien. Entonces ahí es el primer momento en el que yo me planteo pues igual, a lo mejor sí. Y entonces que luego, supongo que Vicky te vuelve a dar la tabarra con hacer FTA, ha llegado el momento de hacer FTA y decides hacer FTA, ¿no? Decido, sí, yo creo que en cierta parte sentía como que se lo debía, ¿no? De, ya no solamente por ir a los ejercicios y rezar por mí, sino por todo el cariño que había puesto conmigo. Y ya te digo, el seguir viéndola y ver que tenía algo que yo quería y a lo que no podía llegar. Y dije, pues mira, ya en este punto de la vida, ¿qué más da? Y aunque como en Emmaús y FTA no se cuenta lo que pasa dentro, si nos puedes contar cuál fue tu experiencia Pues en mira, el retiro. o sea, mi experiencia fue como poco a poco a lo largo de los días. O sea, yo entré el viernes siendo atea y queriendo ser atea. Y lo único que hice fue abrir el corazón, ¿no? Y según pasaron los 2 días, vi como poco a poco la tristeza se iba y todo se llenaba de luz cuando miraba al Señor. Y es que pasé de ser completamente atea a estar enamorada del Señor y saber que Él me quería muchísimo más de lo que yo iba a poder llegar a quererle nunca. Sin duda un fin de semana bien aprovechado, Totalmente. el de FTA, experimentaste la misericordia de Dios y sales de allí y te conviertes en Vicky o... Salgo ahí absolutamente renovada, con 1000 dudas, pues tú imagínate, ¿no? También un poco la vida que yo llevaba, aunque ya no estaba tan metida pues en el salir, en como toda esa mala vida, pero no tenía nada que ver con la vida de un cristiano al uso, ¿no? Entonces yo salgo y dije, pues, Dios existe y yo me acabo de enterar ahora cómo es esto. Lo único que hice fue buscar en internet. Digo, ¿se puede ir a misa en chándal? Porque si se puede, yo soy cristiana. Vi que sí, y entonces poco a poco pues yo caminé en San Juan de Mirasierra, el primer domingo fui a la reunión, estaba emocionadísima por ir a misa, digo, pero si es que Dios está ahí, que estoy deseando ir, me compré una camiseta nueva y todo para ir como súper moderna, y llega el domingo y me entero de que hay misa todos los días. Entonces el Señor me regaló una gracia preciosa que es la misa diaria y ahí poco a poco empecé a ir todos los días. Yo no me enteraba de nada, pero miraba a las señoras, digo, tú haz lo que hagan ellas, que no te huelan el miedo, ¿no? Y así poco a poco empecé a pasar tiempo con el Señor y a irme enamorando cada día más. y te cambia la vida, Me porque te cambia la cambia... vida, ¿no? Luego haces un viaje también especial, de los 3 viajes, por decirlo de alguna Sí, manera, que han ido marcando tu vida. Luego tienes un viaje
especial? ¿Cuál fue? Pues nada, muy poquito después de convertirme, yo como estaba enamorada, yo quería estar en todos los lados en los que estuviese el Señor, tenía un amor tan grande que es que no quería perderme absolutamente nada. Y surgió la oportunidad de irme a Medjugorje, que yo no sabía ni dónde estaba, pero me dijeron que allí estaba la Virgen. Dije, si está la Virgen y es la Madre del Señor, yo quiero ir a verla. Entonces fuimos, en esa época yo el tema del cáncer ya estaba bastante estable, sí que me tenían que ir haciendo muchas revisiones y a mí era eso como que todavía me costaba un poco, ¿no? El decir, vale, pues yo sé que esto se me ha curado, pero tengo ahí un lastre, como tener siempre en mente la preocupación de ¿y esto ahora irá más, irá menos? Entonces en esa situación yo me voy de viaje a Medjugorje y el primer día subiendo al Monte de la Virgen, llego, me pongo delante de la Virgen y empecé a notar que algo me pasaba en el cuello, ¿no? Pero dije, bueno, pues yo qué sé, yo en ese momento no tenía fe de milagros. Dije, algo ha pasado que no sé. Y resulta que en la siguiente revisión me volvieron a hacer una ecografía y esa adenopatía que estaba ahí ya no estaba. Han pasado 3 años y ni rastro. Que no sé cómo lo experimentas luego, o sea, lo ves como un milagro, fuiste consciente de ese momento del Monte de las Apariciones, o sea, volviste a decir, pues tuve ahí algo que Yo, me... o sea, mi experiencia personal es que fue un milagro, que fue una gracia de la Virgen que yo pasé, o sea, que yo soy enfermera, ¿no? Que tengo como mucha visión científica y es que lo vi, o sea, que yo vi una ecografía en la que había una adenopatía, que me tratan, que me vuelven a ver, que sigue estando allí, paso por el Monte de la Virgen, se lo pido con todo mi corazón, el que me quite ese lastre, que me quite esa cruz que me condiciona tanto a poder seguir avanzando y vuelvo y de repente ya no está. O sea, para mí, vamos, fue una gracia por intercesión de la Virgen totalmente inmerecida. ¿Y cómo ha sido luego tu vida después de, bueno, después de ese cambio, después de conocer al Señor, después de ese milagro también? ¿Cómo es ahora tu vida? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, mi vida poco a poco, lógicamente, el Señor te va cambiando y te va transformando el corazón. Ha tenido pues tanto sus cosas buenas como sus cosas malas, ¿no? Por ejemplo, con mi familia la relación es radicalmente diferente. Ellos no son personas de fe, pero sí que me ven diferente y ven que hago las cosas con muchísimo más amor, que tengo más paciencia, he aprendido a pedir perdón, yo ni me planteaba el pedir perdón a mis padres o pedir perdón a mi hermano cuando hago las cosas mal y ahora me sale como de una manera súper natural. La relación con Dani, con mi hermano, también ha mejorado muchísimo ya, como que el Señor me ha arrancado del corazón esa envidia o esa posible competitividad totalmente infundada en nada y ahora le veo y no puedo sentir otra cosa más que admiración de decir gracias Señor porque esta persona sea mi hermano, porque tenga un corazón tan bonito, tan noble, simplemente dispuesto a servir. Con mis amigos, por ejemplo, sí que es verdad que fue más complicado, ¿no? Porque pues nosotros llevábamos una vida, aunque no de niños de 20 años, pero sí que estábamos muy metidos pues, en salir mucho, beber mucho, como en el mundillo este del criticar y decir a uno y decir a otro. Y yo empecé a sentir, digo, pues si es que quedo con ellos y ya no me apetece, ¿no? O sea, no es que yo una vida súper rara y que esté todo el día en misa o en adoración, es que yo hago cosas de persona normal, pero ya como que eso no me Bueno, llenaba. los que van a misa de adoración también son normales. También son normales. Sí, pero te entiendo que, Sí, que es, cambia o sea, la vida. que yo tengo amigos y que salgo y que me tomo unas cervezas, pero ya es como que hay algo que no me sentía. Y sí que es verdad que poco a poco pues la relación se fue enfriando, ya como que no nos gustaban las mismas cosas y se fue distanciando. Sigo teniendo mucha relación con amigos míos del colegio de toda la vida, que son como mis hermanos, que no entienden mi cambio, pero lo respetan y me quieren, ¿no? Y al final, pues si es algo que a mí me hace feliz, ellos me apoyan muchísimo y además el Señor me ha regalado el conocer a muchísima gente. Mira, me encanta el que he conocido y ahora tengo relación con gente que yo en la vida me hubiese planteado, ¿no? Y de decir, como conociendo otras realidades, otras historias, gente tan radicalmente diferente a ti, te puede llenar tanto el corazón. Y pues en el trabajo yo salí un poco de esa vorágine de estar trabajando todo el rato, yendo corriendo de un lado para otro, o sea, es que mi vida estaba fundamentada
en el dinero, que digo, qué triste que es que tu seguridad esté en papeles de colores. Dejé la mayoría de los trabajos, ahora estoy en un centro de salud maravilloso que me hace súper feliz, trabajo de lunes a viernes y tengo el tiempo y la disponibilidad para poder hacer las cosas con amor, ¿no? Y ver al Señor en cada uno de mis pacientes, dedicarles el tiempo que necesitan, poder pararme a darle un abrazo y ver cómo, cómo mi trabajo puede cambiar la vida de las personas. Que no es poco, todo Que lo no que es estás poco. contando que no es poco. ¿Y a futuro? ¿Cómo ves, después de este cambio, tú cómo ves a futuro? Que ya sabemos que luego el futuro es de Dios, sin duda, pero ¿cómo te ha cambiado esa visión también hacia adelante, ¿no? Hacia Sí, aspiraciones, cosas, ¿no? Ese mismo cambio de trabajo que sí. decías. Pues mira, yo creo que ahora igual es un poco abstracto, ¿no? Pero la idea que tengo y por lo que me ha por lo que me ha ido llevando el Señor en estos años es porque yo me he pasado la vida mirándome a mí misma, ¿no? Y todo ha sido y yo, y porque me pasa, y porque tengo, y porque pues el vivir las enfermedades como un castigo. Y mi conversión es que fue literalmente dejar de mirarme a mí para mirar hacia lo alto. Y haciendo ese trabajo digo, pero si es que mi vida y lo que realmente me hace feliz es el servicio, que yo cuanto más contenta estoy es cuando me dejo de mirar a mí y miro al otro, pues en el trabajo cuando me doy a mis pacientes y dejo a un lado las cosas que a mí me pasan y de repente me pongo con ellos y me preocupo por la gente, pues con los jóvenes igual, ¿no? Dándote a estar con ellos, a ayudarles a acercarse más al Señor, simplemente para dar gloria a Dios, que digo, qué regalo, ¿no? Es como que ya no veo toda la cruz que he vivido como una tortura, ¿no? Pues por ejemplo, para mí, a través de después de lo de la tiroides, tengo que tomarme una pastilla todos los días, que lo he visto siempre como un castigo. Es una tontería, ¿no? Pero a mí me condicionaba muchísimo el decir, es que yo todas las mañanas me tengo que tomar una pastilla porque si no me pongo insoportable. Digo, pero qué suerte tengo de que todas las mañanas tenga que hacer un acto que me recuerde que el Señor me ha salvado, ¿no? Que su misericordia me ha salvado, me ha rescatado, me ha llevado de las tinieblas en las que estaban totalmente a la luz y lo sigue haciendo cada día. Qué maravilla. Pues lo vamos a dejar aquí porque veo que puedes seguir hablando todo el tiempo que quieras, pero es maravilloso. Gracias por compartirnos este testimonio de misericordia, de haber sentido, haber experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios en tu vida, en tu corazón y ese cambio tan maravilloso que has dado para bien, no solo tuyo, sino para mucha Para gente, todos. ¿no? Total, A tu muchísimas alrededor. gracias a ti. Pues Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues aquí dejamos este nuevo testimonio de misericordia tan maravilloso, tan espectacular. Nos hubiese encantado traer a Vicky para que le hubiese dado la sorpresa, que lo hemos hecho en otros momentos. No ha sido posible, pero bueno, seguro que a lo mejor algún día podemos contar también con ella. Os seguiremos contando cosas aquí, en Testimonios de Misericordia, y ya sabéis que necesitamos vuestra oración, vuestra difusión y si alguien quiere también vuestro donativo. Muchas gracias.